Bienvenidos a la segunda semana de clases de análisis económico de los mercados turísticos. Mi nombre es Germán Herrera y el tema que vamos a ver se denomina estructura de mercados. La estructura de mercados la podemos ver desde el lado de la oferta o desde el lado de la demanda. Empezaremos a estudiar 4 tipos de comportamientos que tienen los empresarios según sea que estén en un mercado de competencia perfecta, competencia monopolística, oligopolio o monopolio. Fíjense que no ha sido casual el color que hemos elegido para cada uno de estos tipos de mercado. La competencia perfecta en verde, que es el extremo en el cual los empresarios tienen muy poco poder, a un extremo que está marcado en rojo, que es el monopolio, en el cual el empresario tiene el máximo poder. Veamos cómo son estos comportamientos en cada uno de ellos. Empecemos definiendo lo que es la competencia perfecta. Es aquel mercado donde actúa gran cantidad de compradores y vendedores de un servicio o un producto y ninguno de ellos, de los empresarios ni los consumidores, tiene la posibilidad de influir en el precio de mercado. Para que exista la competencia perfecta se tienen que dar a la vez 4 características. Todos los empresarios ofrecen exactamente el mismo producto. Podemos decir que es homogéneo. Además, todos los empresarios y todos los consumidores que forman parte de este mercado conocen exactamente todo lo que sucede en el mismo. Podemos decir que tiene información perfecta o que es un mercado completamente transparente. Este mercado tiene gran cantidad de compradores y vendedores del producto o servicio. ¿Cómo se logra que haya gran cantidad de compradores y vendedores del producto o servicio? Porque hay libre entrada y salida al mercado. Todo empresario que reúna el dinero suficiente como para realizar la inversión y participar en el mismo, lo puede hacer. A la vez, cuando considere que no está obteniendo los beneficios que desea, se puede retirar. Lo cual, estas 4 características a la vez, nos dan la posibilidad de que este mercado solo tenga superbeneficio en el corto plazo. Supongamos que empiezan pocos empresarios a vender un producto y hay gran cantidad de consumidores que están interesados en él. Eso va a hacer que las cantidades que se transen sean bajas y los precios sean elevados. Si otros empresarios detectan que en ese mercado se están obteniendo beneficios mayores a los normales, eso será un incentivo para que ellos ingresen al mismo. A la medida que se van incorporando más empresarios a este mercado, lo que empieza a suceder es que aumenta la oferta. Si aumenta la oferta, en algún momento se genera un exceso de oferta y esto hará que los precios disminuyan y con ello desaparezcan los superbeneficios que se observaron en el corto plazo. En el largo plazo, estos mercados no poseen superbeneficios. Como decíamos, debido a la atracción que genera la existencia en el corto plazo de superbeneficios, ello atrae a competidores y la ganancia extraordinaria disminuye en el tiempo hasta desaparecer. Una pregunta que no se puede hacer en este tipo de mercado es quién tiene el poder, los consumidores o los oferentes del servicio o producto. Repasemos las 4 características que tienen la competencia perfecta. Supongamos que algunos de los empresarios, que hay muchos, que están atomizados, que tienen pequeño tamaño, supongamos que alguno de ellos decide cobrar un precio más elevado por ese producto que es homogéneo, exactamente el mismo al que ofrecen sus competidores. Ese empresario, supongamos que el precio en este mercado es de 10 pesos, quiere cobrar 12 pesos por ese producto. Los consumidores rápidamente lo van a penalizar. ¿Por qué? Porque tienen la posibilidad de sustituirlo a ese empresario que ofrece ese producto por otro empresario que lo vende a 10 pesos y que tiene un producto exactamente igual. Eso hace que los empresarios no puedan fijar el precio libremente, sino que es el juego entre la oferta y la demanda que fija el precio de equilibrio y la cantidad transada. Veamos ahora si en turismo existe la posibilidad de un mercado de competencia perfecta. Empecemos por algunas de las características. Gran cantidad de compradores y vendedores de un producto o servicio. Eso en turismo sabemos que existe. Libre entrada y salida al mercado. Generalmente también eso existe. Existen varios mercados en los cuales los empresarios pueden, si lo desean, participar en él y los consumidores, si lo desean, pueden comprar ese producto o servicio. Información perfecta
ya esa característica empieza a fallar. Los consumidores y los empresarios no saben completamente lo que sucede en ese mercado. Y por último, la que hace que sea imposible que existan ejemplos en el sector turístico es que el producto o servicio sea homogéneo. Todos los empresarios de ese mercado tienen que hacer exactamente el mismo producto, con iguales características. Como sabemos, en turismo generalmente lo que se ofrecen son servicios, ¿sí? Entonces, dado que no se puede cumplir esta característica que es esencial para que un mercado se comporte en competencia perfecta, podemos decir que en el turismo no existen ejemplos. Una de las preguntas que uno se puede hacer es, ¿por qué, si no existen ejemplos en el turismo, por qué lo estudiamos? Porque si bien no existe un mercado de competencia perfecto en turismo, nosotros podemos tomar algunas características que hagan que los consumidores tengan mayor poder. Por ejemplo, dotarlos de mayor información a la hora de tomar sus decisiones. Si existen barreras en algún mercado que imposibilitan la entrada de más consumidores o más empresarios, lo que podemos hacer es eliminar esas barreras, disminuirlas o mitigarlas. ¿Sí? Entonces, nosotros teniendo alguna de esas herramientas, lo que podemos hacer es que el consumidor en definitiva tenga más poder y que en los mercados haya mayor cantidad de empresarios que ofrezcan un servicio o producto. Pasemos ahora a otro extremo en esta estructura de mercados en relación a la oferta, que es el monopolio. El monopolio es algo que hemos escuchado casi todos nosotros hablar de él, pero no sé si todos tienen en cuenta cuáles son sus características. El monopolio es un lugar donde actúa gran cantidad de compradores y un único vendedor del servicio o producto, y el vendedor tiene la posibilidad de influir en el precio de mercado. Como decimos, el vendedor, al ser único, tiene la posibilidad de fijar el precio siempre limitado a la demanda que posee. Ya enseguida veremos un poco más. Las características son dos: una, ser el único oferente del producto o servicio, y la otra, la capacidad para determinar el precio, como decíamos, con la limitación de la demanda. ¿Por qué existen los monopolios? ¿Por qué existe un único empresario que ofrece un servicio o producto? Por alguna de estas cuatro razones. Empecemos por las más sencillas o que quizás hemos escuchado. Concesión por parte del Estado. Por ejemplo, el Estado le da la posibilidad a un hotel que sea el único que ofrezca el servicio, por ejemplo, dentro de una reserva natural. Entonces, este empresario, a través de una concesión, de una licitación, gana la exclusividad para ser, como les decía, la única empresa que ofrezca ese servicio, en este caso de alojamiento, dentro de un parque. Entonces, esta empresa va a tener la posibilidad de no tener competencia y de obtener beneficios extraordinarios o superbeneficios por ser el único. Otras razones que pueden llevar a que haya un solo empresario, que se la denomina un monopolio natural o existencia de economías de escala, pensemos en una ruta poco transitada, en la cual pasan pocos autos, por lo tanto, esa ruta poco transitada no va a ser muy atractiva para que hayan muchas empresas que ofrezcan el servicio de alojamiento. Entonces, en esa zona puede haber un solo hotel que sea el que ofrezca este servicio. Podemos decir, supongamos que este es el único hotel a 50 kilómetros a la redonda, que este hotel ejerce un monopolio en esa área. Este monopolio es natural. ¿Podrían incorporarse nuevos empresarios? Sí. Lo que sucede es que ese mercado, el tamaño, la cantidad de autos que pasan por la ruta, es tan poca que no es rentable que exista más de un hotel.
Otro que puede suceder es que se le dé una patente. Por ejemplo, alguien realiza un invento y este invento hace que el Estado le garantice que sea el único que pueda ofrecer ese servicio o ese producto que esta empresa o esta persona diseñó y que es único. ¿Por qué se le otorgan patentes o se le da exclusividad a ciertos empresarios? Darle la exclusividad para que sean los únicos que ofrezcan ese producto, en el caso que ellos sean los inventores, lo que genera es la posibilidad de que se destinen grandes sumas a invertir en innovación, con el premio de que cuando yo descubro algo nuevo, soy el único que lo puede comercializar, o soy el único que decide quién lo comercializa, porque el Estado me protege. Supongamos lo contrario, que yo invento algo y nadie me protege. Yo invento algo y me lo pueden copiar los demás. Entonces, ¿qué motivación tengo yo para inventar algo si no voy a obtener un beneficio extraordinario por ese invento? Eso es lo que sería un monopolio que existe por patente. Y el otro está relacionado con el control exclusivo de la materia prima. Supongamos que, sigamos con el turismo, supongamos que, entre comillas, la materia prima en turismo serían los recursos naturales. ¿Algún atractivo natural? Pensemos en la ciudad de Mendoza, en la provincia de Mendoza específicamente, la reserva Villavicencio es una reserva privada y si en esa reserva alguien quisiera hacer actividades vinculadas al turismo, existe una sola empresa que es la que controla la materia prima, el recurso natural. En este caso la empresa es Danone, que es el dueño de la reserva. Entonces, esta empresa va a ser la única que pueda realizar, por ejemplo, alojamiento, gastronomía en Villavicencio por ser el que tiene el control, o en este caso, la exclusividad de uso de, entre comillas, la materia prima, el recurso natural. Entonces, para que haya monopolio se tienen que dar alguna de las cuatro condiciones. A veces se pueden dar más de una a la vez. Y los resultados que se obtienen no son los mismos. Por ejemplo, vuelvo a las dos últimas características, patente y concesión por parte del Estado. Puede ser que el gobierno le dé la exclusividad a alguien de desarrollar algún lugar turístico, ¿sí? Y esta exclusividad lo que hace, en definitiva, es solamente beneficiar al empresario y no tener en cuenta a los consumidores. Entonces, esta condición se podría levantar la exclusividad, que vengan mayor cantidad de inversionistas, nuevos empresarios, que aumenten la oferta y lo que hagan es beneficiar en definitiva a los consumidores. La patente lo que está haciendo el Estado es protege a alguien con la finalidad de que esa protección haga que se desarrollen nuevos productos o servicios innovadores que sin esa protección es muy probable que no existieran. Como decíamos, en este mercado existen superbeneficios. Van a estar limitados por la demanda. Este hotel que decimos que está en la ruta, que es el único a 50 kilómetros a la redonda, este hotel podría fijar una tarifa por noche de 3.000 pesos. Es probable que algunas personas que transitan por la ruta la puedan pagar. Supongamos que este hotel decide mañana, dice soy el único, pongo el precio de la habitación 10.000 pesos la noche. Y acá aparece el limitante de la demanda. ¿Habrá personas que transitan por esa ruta que estarán dispuestos a pagar el precio de 10.000 pesos? Puede ser que haya algunos, muy pocos o ninguno. Entonces, el empresario monopólico puede fijar el precio que quiera, en principio, pero ese precio tiene que estar avalado por la demanda. O sea, quiere decir que van a haber consumidores, en este caso turistas, que estén dispuestos a pagarlo. Si no hay consumidores dispuestos a pagarlos, entonces quiere decir que el precio que puso excedió las posibilidades de pago de su demanda potencial. En otros mercados monopólicos, en los cuales, por ejemplo, una concesión, el Estado puede regular el precio y poner una tarifa máxima. ¿Por qué? Para evitar que este empresario tenga superbeneficios. Dado que las condiciones que tiene son únicas, por ejemplo en el caso de una concesión, el Estado puede decir, bueno, tus condiciones son únicas, yo te las doy, pero te regulo el precio. Entonces, ese monopolio en esa situación en particular
estaría actuando no con su poder monopólico, sino que estaría limitado a la intervención que ha hecho el gobierno en esa situación en particular. Pero en términos generales, cuando la estructura del mercado es monopólica, el empresario obtiene superbeneficios. Una pregunta hasta ahora sencilla de responder es ¿quién tiene el poder en el mercado? ¿Los consumidores u oferente del servicio o producto? Si estamos en un mercado donde hay un solo empresario que ofrece un servicio o producto, los consumidores tienen pocas posibilidades de sustituirlo. Entonces, el empresario tiene más poder que los consumidores. Y como vemos, por eso sale en color rojo, es el extremo del caso de la competencia perfecta, el extremo opuesto. ¿Habrá ejemplos en el sector turístico? Desde ya le decimos que sí. Por ejemplo, siguiendo con la situación de recién, si hubiera un restaurante en Villavicencio, ¿qué pasaría si cerca de la Aconcagua hay un hotel? Les dejamos algunas preguntas para que vayan pensando, como por ejemplo comparar y explicar las diferencias entre el monopolio y la competencia perfecta en los siguientes aspectos. Vámosla respondiendo. ¿Existen beneficios en largo plazo? En la competencia perfecta no, en el monopolio sí. La competencia perfecta tiene superbeneficio en el corto plazo que atraen mayor cantidad de empresarios, aumenta la oferta de ese producto homogéneo y eso hace que se genere un exceso de oferta y con su consecuencia caída en precio, por lo tanto caída en rentabilidad. ¿Dónde van a haber mayores cantidades y precios transados en el mercado? Supongamos que estamos en un monopolio, ¿sí? Supongamos que el precio en un monopolio es del producto es 10 pesos y la cantidad transada es 100. Si abrimos el monopolio a que empiece a haber competencia, los nuevos empresarios lo que van a hacer es, para poder introducirse en ese mercado, ofrecer más de ese producto. Si ofrecen más de ese producto, lo que se va a suceder es que va a haber un exceso de oferta. Si hay un exceso de oferta, empiezan a caer los precios. A medida que haya más empresarios, van a haber mayores cantidades transadas y por lo tanto menores precios. La regulación del gobierno, el gobierno interviene. Si hay un mercado de competencia perfecta, no es necesario que el gobierno esté regulando el precio ni las cantidades. En un mercado monopólico, el gobierno tiene un rol preponderante para que el empresario monopolista no se aproveche de su situación. Y por último, como ya sabemos, poder en el mercado, ¿quién tiene más? ¿Consumidores u oferentes? En un mercado monopólico tiene mucho poder el oferente, el único, y en un mercado de competencia perfecta tienen mucho poder los consumidores. Sigamos viendo otro tipo de estructuras de mercado. Ahora veamos lo que es la competencia monopolística. Es aquel mercado en el que existe un gran número de vendedores y gran cantidad de compradores. El producto no es homogéneo, aunque satisface necesidades similares, lo que conlleva a que cada empresa, que a través de la diferenciación, pueda actuar de forma monopólica. Las características que tiene la competencia monopolística es, como dijimos, gran cantidad de vendedores y compradores, posibilidad del oferente de diferenciar el producto o servicio para satisfacer necesidades que son similares. En este caso, la publicidad y la calidad del servicio tienen un rol preponderante en la diferenciación. Los empresarios van a poder fijar precios, pero con el limitante de la demanda y además de que existen otras empresas que ofrecen servicios o bienes sustitutos para satisfacer esa necesidad que es similar. ¿Quién tiene el poder en el mercado? ¿Los consumidores o los oferentes del servicio? En este caso, como dijimos, los empresarios de este mercado ofrecen servicios que satisfacen necesidades similares. Supongamos, pensemos en el sector gastronómico, por ejemplo, el sector gastronómico de la ciudad de Mendoza. La necesidad es alimentarse, pero no todos los empresarios la satisfacen de la misma manera. Algunos utilizan platos que son más gourmet, algunos utilizan platos que son
más abundantes, otros utilizan platos que es de comida rápida, entonces todos están satisfaciendo la necesidad de alimentarse pero de diferente manera. Entre sí podemos decir que están compitiendo, en mayor o menor medida, por clientes similares o por los mismos clientes en algunos casos. Todos los restaurantes gourmet están compitiendo por aquellos clientes que desean satisfacer sus necesidades alimenticias, pero que tienen un ingreso relativamente elevado, que buscan platos que sean exclusivos, ¿sí? Eso lo que le da al empresario es la posibilidad de diferenciarse y encontrar una porción de esos clientes o de esos potenciales clientes que estarían dispuestos a pagar un poco más por esas características propias que tiene el producto o servicio que ellos ofrecen. Pero, a diferencia de lo que tiene el monopolio, acá existe competencia. Existen otros restaurantes que ofrecen platos gourmet, existen otros restaurantes que ofrecen platos abundantes, platos de comida rápida, platos tradicionales, ¿sí? Eso hace que, mientras más me diferencie, más puedo utilizar mi parte monopólica. Pero esa parte monopólica está limitada porque existe gran cantidad de competidores, gran cantidad de sustitutos que pueden satisfacer de manera similar las necesidades que tienen los clientes. En el sector turístico vamos a tener un montón de ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, veamos lo que sucede en la avenida Arístides Villanueva. La calle Arístides tiene gran cantidad de restaurantes, como decíamos recién. Esta gran cantidad de restaurantes satisfacen una necesidad similar de entretenerse, de alimentarse, de tomar algo, pero lo hacen de diferente manera. Eso hace que, por ejemplo, la misma botella de cerveza no valga lo mismo en un restaurante de la calle Arístides de la Escuaga que Arístides y Belgrano. ¿Sí? La botella es la misma, pero el servicio que está vinculado, la experiencia que se le está vendiendo al cliente es diferente. ¿Están compitiendo? Sí. Pero mientras más me diferencie del otro, como decíamos recién, voy a poder utilizar la parte monopólica de la competencia. Es como si yo tuviera un mercado en particular al cual, si soy muy diferente al resto, puedo pedir un precio más elevado por los productos y servicios que yo hago. Los hoteles en el Valle de Uco sería algo similar. El alojamiento turístico en el Valle de Uco son muchos, hay muchos consumidores, pero cada uno de ellos tiene su particularidad. Entre sí compiten, pero si se diferencian pueden lograr un cliente en particular que esté dispuesto a pagar más precio por el servicio que ofrece este hotel o este alojamiento. Algo similar sucede con los city tours en la ciudad de Mendoza. Hay gran cantidad de empresas que lo realizan, pero no todos son el mismo, no todos cobran la misma tarifa. ¿Por qué? Porque compiten, porque son diferentes. ¿Sí? El turista tiene la necesidad de conocer la ciudad de Mendoza, pero el empresario distingue que esa necesidad puede ser llevada a cabo, puede ser satisfecha de diferentes maneras. Entonces va a tratar de diferenciarse del resto para captar clientes, porque compito, y la otra manera, y lo otro que puedo querer lograr para diferenciarme del resto es cobrar un precio más elevado. Veamos ahora otro caso que está relacionado con una estructura de mercado que es un oligopolio. Acá le ponemos color amarillo, ¿sí? El monopolio era rojo, el amarillo nos está diciendo alerta. ¿Y por qué alerta? Porque el oligopolio es un mercado en el que existe un número reducido de vendedores del producto o servicio y gran cantidad de compradores. Entonces, pocos empresarios que ofrecen un producto o servicio y gran cantidad de compradores. El producto, como decimos, en este caso es de características similares y los pocos vendedores pueden incidir en el precio. ¿Sí? Lo que vemos en la competencia monopolística es que el producto satisfacía necesidades similares. Acá hay una necesidad que se satisface con productos con características casi que son las mismas. No es un producto homogéneo, pero es muy similar el servicio o producto que ofrecen estos pocos empresarios. Ya vamos a ver qué quiere decir pocos. Las características entonces son dos. Pocos vendedores que tienen interdependencia estratégica
y un producto de características similares casi homogéneo. Estos pocos vendedores, ¿por qué decimos pocos? El número está dado, poco o mucho, no es que sean 5, 6 o 7 o 3, sino que esta característica, esto que decimos que es poco, está vinculado a la posibilidad o no de que entre ellos se asocien, de que entre ellos se contacten, de que entre ellos se pongan de acuerdo, o también es tan escaso el número de vendedores que lo que yo hago influye directamente a lo que hace el otro, lo que hace el otro influye directamente a lo que hace el otro empresario que también está en este mercado. Son muy poquitos que tenemos, como se dice ahí, una interdependencia. Lo que yo hago modifica la estrategia del otro, lo que hace el otro modifica mi estrategia. Veamos cómo puede actuar el empresario en un mercado oligopólico. Puede actuar de tres maneras este mercado. El que más beneficia a los consumidores es aquel en los cuales los empresarios han diseñado una estrategia que es la de competir por el cliente. Entonces se esmeran por darle un mejor servicio o un servicio similar a la competencia a un precio más bajo. El otro, ya no están pensando en el consumidor para beneficiarlo, sino que están pensando en cómo asociarse ellos para perjudicarlo. Y esto es lo que se denomina una cartelización o cooperación en el funcionamiento. Las empresas, que son pocas, lo que pueden hacer es, se ponen de acuerdo, fijan un precio en común y ese precio en común que fijan es más elevado que el que surgiría si compitieran entre sí. Ese precio más elevado lo que tiene como objetivo es perjudicar a los consumidores y lo que los motiva a ellos es que van a aumentar sus beneficios. En definitiva, si esta cartelización funciona muy bien, van a terminar comportándose como un monopolio. Y la otra estrategia que puede diseñar un empresario es lo que se denomina guerra de precios. Y en este mercado que hay pocos empresarios, lo que puede surgir es que haya alguno que sea más grande que el otro, que tenga una posición lo que se denomina dominante, y lo que hace es toma una política en relación a precio. Por ejemplo, ofrece un servicio similar a la competencia, pero a un precio más reducido. Y a esta empresa, que tiene gran tamaño, no le interesa perder dinero por tener un precio más reducido y cercano a sus costos. Y eso lo puede mantener por un periodo de tiempo lo suficientemente grande que hace que la otra empresa que compite con él, al tener una estructura, un tamaño más pequeño, o decirlo en términos más vulgares, al tener una espalda menor, lo que hace es, en algún momento, o quiebra, o se retira del mercado, y lo que termina sucediendo cuando este mercado se canibaliza, que es otro de los nombres que utiliza, es que una empresa empieza a tomar mayor cuota de mercado. ¿Sí? Se empieza a quedar con casi todo el mercado, caso extremo, se queda con todo el mercado y se termina convirtiendo en un monopolio. Entonces, como decíamos, el oligopolio puede funcionar de tres maneras. Se ponen de acuerdo y se cartelizan, compiten entre sí, compiten sanamente entre sí, o canibalizan el mercado, alguien fija precios más bajos, similares a los costos o menores a los costos, que hace que el objetivo es quedarse con todo el mercado y transformarse, en el mejor de los casos, en un monopolio. ¿Quién tiene el poder en el mercado? ¿Los consumidores o los oferentes? Supongamos que estamos en un mercado que se está canibalizando. En ese momento podemos decir que los consumidores se ven beneficiados, pero en el corto plazo. Cuando el mercado esté completamente canibalizado y se transforme en un monopolio, ahí los consumidores no van a tener el beneficio ese primario que tenían de precios bajos. Cuando compiten, se benefician y cuando se cartelizan, los consumidores son fuertemente afectados. Cuando compiten, estaríamos más cercanos a un mercado de competencia monopolística. Cuando se cartelizan, estamos más cercanos a un mercado monopólico.
Entonces, depende cómo actúe este mercado, será si tiene más o menos poder el consumidor. Como ya sabemos, va a tener más poder que en un monopolio, pero menos poder que en una competencia monopolística y menos poder aún que en una competencia perfecta. ¿Tendremos ejemplo en el sector turístico? Veamos algunos. Yo puse 3, supongamos los hoteles 5 estrellas en Mendoza. En la ciudad de Mendoza, en el Gran Mendoza, hay muy pocos hoteles de 5 estrellas. Esos pocos hoteles de 5 estrellas se podrían poner de acuerdo, fijar pautas en relación al servicio, fijar pautas en relación al precio, ¿sí? Se podrían cartelizar o podrían competir. O alguno de ellos, si fuera muy grande y perteneciera a una cadena internacional de gran tamaño, lo que podría hacer es tener como objetivo terminar comprando los otros hoteles 5 estrellas y transformarse en el único oferente. Algo similar sucede con los casinos. Pocos casinos que se pueden poner de acuerdo y pueden fijar pautas, por ejemplo, el porcentaje que dan de premios a los jugadores. Y otro que es más grande y tiene más incidencia, ya escapándonos de la provincia de Mendoza, escapándonos de Argentina y ya a nivel global, son los buscadores de alojamiento en Internet. ¿Sí? Existen. Cuando un turista, los clientes, quieren alojarse en un lugar, por ejemplo, un cliente de Estados Unidos, un turista quiere visitar la provincia de Mendoza, lo más probable es que no se ponga a buscar por el nombre del hotel, sino que se meta a alguno de los grandes buscadores, ¿sí? Como por ejemplo Booking, y en ese buscador encuentre el alojamiento que él desea. Entonces lo que tenemos son pocos buscadores, 3, 4, 5, que tienen gran poder en el mercado, que se podrían asociar y que podrían, si quisieran, perjudicar a esta gran cantidad de turistas o de clientes potenciales. Y los buscadores de alojamiento se pueden comportar, tenemos algunos que canibalizan y que lo que terminan haciendo es comiéndose a la competencia y quedándose casi como únicos o teniendo un gran poder en el mismo. Pensemos por un rato qué sucedería si, por ejemplo, el gigante Facebook tratara de ofrecer alojamiento turístico. ¿Qué pasaría con la competencia? ¿Cuánto duraría? ¿Qué tipo de estructura de mercado terminaría siendo? Al principio un oligopolio, pero el tamaño de Facebook es tan grande que si ofreciera alojamiento podría, por ejemplo, transformarse casi en un monopolio. Para terminar, hagamos una comparación entre lo que es oligopolio y la competencia monopolística. Algo similar hicimos comparando monopolio con competencia perfecta. El primer punto es la cantidad de oferentes. Como decíamos, la competencia monopolística tiene muchos oferentes, la competencia oligopolística tiene pocos y que se pueden poner de acuerdo. Los precios y cantidades transadas en el mercado. Si hay una cartelización del oligopolio, lo que va a suceder es que va a haber menos cantidades transadas y precios más elevados. Si por alguna razón se rompe la cartelización, lo que va a suceder es que los precios aumenten las cantidades transadas y los precios caigan. El rol de la publicidad y el producto o servicio. Dijimos que la publicidad es muy importante en la competencia monopolística para diferenciarse. Yo soy distinto y me muestro a través de una publicidad. El producto o servicio en la competencia monopolística es un producto o servicio que satisface necesidades similares, pero no necesariamente el mismo producto. En el caso del oligopolio, este producto o servicio es casi homogéneo, es muy similar. Les dejo, antes de pasar a este ejemplo, les dejo una situación en la que pensemos qué sucedería si tenemos un mercado que está comportándose como un oligopolio cartelizado. Supongamos que estamos en temporada alta, estamos en Tupungato, hay 3 o 4 empresas que ofrecen el servicio de excursiones por la zona. Si estamos en temporada alta, estos 3 o 4 empresarios pueden ponerse de acuerdo y fijar el precio. Entonces, como va a haber muchos turistas, los empresarios van a respetar el acuerdo de precios.
Pensemos qué sucedería si estamos en temporada baja y quieren mantener el mismo precio. ¿Estarían dispuestos estos empresarios a mantener el acuerdo de precios si tienen menos demanda, si vienen menos turistas? ¿Qué les parece? Piénsenlo, ¿cuándo puede tener más éxito un oligopolio cartelizado? ¿Cuando hay altas demandas, temporada alta turística, o cuando hay una temporada baja turística? Veamos otro ejemplo, relación al mercado gastronómico, analiza y justifica lo siguiente. En el Gran Mendoza, ¿qué tipo de mercado es y por qué? El mercado gastronómico. Ahora ya tenemos que analizar si es un monopolio, si es competencia monopolística, si es oligopolio o si es monopolio. En el Gran Mendoza, ¿qué tipo de mercado y por qué? ¿Hay gran cantidad de oferentes? Sí, muchos, centenares. ¿Hay gran cantidad de turistas o clientes locales? Sí, la ciudad de Mendoza y el Gran Mendoza recibe alrededor de 3 millones de turistas por año y vive 1.100.000 personas. O sea que tenemos como potencial gran cantidad de consumidores y gran cantidad de oferentes. ¿El producto o servicio que ofrecen es homogéneo? ¿Es similar? ¿Satisface la misma necesidad? ¿Satisface necesidades similares? ¿El producto homogéneo? No. ¿Es casi homogéneo? Tampoco. Entonces, no es un monopolio ni es competencia perfecta. No es monopolio porque hay muchos oferentes. No es competencia perfecta porque no es el mismo producto. Veamos ahora si es competencia monopolística o oligopolio. ¿Hay pocos y se pueden poner de acuerdo? No. ¿El producto es casi homogéneo? No. Entonces, estamos en presencia de que en el Gran Mendoza el mercado gastronómico es un mercado de competencia monopolística. ¿Qué le sucederá a un restaurante del Gran Mendoza si decide duplicar sus precios? ¿Qué puede suceder? Yo soy un restaurante y decido, ¿sí?, ofreciendo el mismo servicio que antes, duplicar mis precios. ¿Qué podrían hacer los consumidores? Muchos de ellos lo que pueden hacer es sustituirme. ¿Por qué? Porque hay competencia. Salvo que yo sea muy específico y ofrezco algo que solamente lo sé hacer yo y que me diferencia mucho del resto, entonces voy a poder conservar gran cantidad de clientes. Si no es así, que es lo que sucede en la mayoría de los casos, soy muy similar al resto, soy similar al resto, entonces ahí pesa mucho lo que es la parte de la competencia. Si soy muy diferente, va a jugar un rol fundamental la parte monopolística. Entonces, depende qué considere yo, va a ser la respuesta que le dé. Si usted es un empresario gastronómico del Gran Mendoza, ¿qué debería hacer para poder cobrar un precio mayor al cobrado por la competencia? Como dijimos, diferenciarnos y hacer que esa diferencia la vea el cliente. En Villavicencio, ¿qué tipo de mercado es y por qué el gastronómico? Como dijimos, hay un solo lugar que ofrece gastronomía en Villavicencio, por lo tanto es un mercado monopólico y aparte es un mercado monopólico, ¿por qué? Porque no puede ingresar otro empresario. Entonces eso me podría decir si es natural este monopolio, la existencia de este monopolio, o es artificial. Si es natural, quiere decir que no es rentable que se sumen otros. Y si es artificial o por la existencia de alguna barrera, esto me quiere decir que, por ejemplo, como habíamos dicho, alguien es el dueño de la reserva y no desea que se instalen más de un solo restaurante. Sigamos con otro ejemplo. En relación al mercado hotelero de Tupungato, existen menos de 5 establecimientos hoteleros. Analice y justifique lo siguiente. ¿Qué tipo de mercado es y por qué? ¿Qué tipo de estrategia podría aplicar para perjudicar al turista? ¿Qué tipo de estrategia podría aplicar alguno de los hoteles para perjudicar a su competencia? Ofrecen un producto similar, satisface una necesidad similar. El producto no es del todo homogéneo, pero son pocos y se pueden poner de acuerdo. Y lo que haga cada uno de ellos, al ser tan poco, va a estar muy alerta el otro. Un hotel baja mucho los precios, el otro se va a dar cuenta al ser 5 qué sucedió con ese hotel. Entonces su estrategia va a depender de lo que hagan los otros. Podemos decir que es un tipo de mercado oligopólico por las razones que dijimos. Pocos que se pueden poner de acuerdo.
¿Qué tipo de estrategia podrían aplicar para perjudicar al turista? Cartelizarse, nos ponemos de acuerdo y ponemos una tarifa en común. Y terminamos actuando casi como un monopolio. ¿Qué tipo de estrategia podría aplicar alguno de los hoteles para perjudicar a su competencia? Canibalizar el mercado. Si alguno de estos 5 hoteles es mucho más grande que el resto, por ejemplo, el Hotel Turismo Tupungato, que es del departamento, tiene una espalda más grande que el resto, una espalda económica. Lo que podría hacer es poner tarifas extremadamente bajas que hagan que la competencia desaparezca, ¿sí? Que se funda. Entonces, ahí lo que podría hacer, como decíamos, es canibalizar ese mercado. Sigamos ahora viendo otra estructura de mercado, pero ahora en relación a la demanda. Y en este caso, la clave va a ser si hay pocos, muchos o escasos consumidores de un producto o servicio. Vamos a ver los dos casos que son oligopsonio y monopsonio. Fíjense que tienen nombres parecidos a monopolio, oligopolio. ¿Sí? Empecemos por el monopsonio y veamos por qué decimos que tiene esa característica similar al monopolio, monopsonio. El monopsonio es un mercado donde actúa gran cantidad de vendedores, hay muchos empresarios que ofrecen un servicio o un producto, y hay un único empresario que tiene la posibilidad de influir en el precio de mercado. ¿Por qué? Porque es el único comprador, es el único interesado en adquirir ese producto o servicio que es ofrecido por gran cantidad de empresarios. Tiene dos características que se tienen que dar para su existencia. En general, este tipo de mercados, los monopsonios, es un mercado intermedio o de factores productivos. Y la otra característica es que si existe un mercado monopsónico, o sea, un único comprador o única empresa que contrata un servicio, va a ser después el único que vende ese producto final y va a ser un monopolio. Veamos lo siguiente. ¿Quién tiene el poder en el mercado? En este mercado en el cual hay muchos vendedores y un solo comprador, este comprador puede decidir, por ejemplo, podría influir en el precio fuertemente. Y también puede influir en las condiciones de pago, las condiciones de entrega. ¿Sí? Te pago a 30 días, 60 días, 90 días. No, no estoy de acuerdo. Bueno, te reemplazo porque hay otros vendedores. Veamos algún ejemplo en el sector turístico. Veamos dos, como les decía, este también, así como en el monopolio, el monopsonio es un caso extremo. Entonces, sí o sí tiene que haber un monopolio. Por ejemplo, pensemos, en el mercado gastronómico, estoy en Villavicencio, hay un solo restaurante que ofrece el servicio. Entonces, en el mercado del bien final, que es la gastronomía, hay un solo empresario que ofrece el servicio gastronómico en Villavicencio. Este empresario es el único que va a contratar, por ejemplo, en la zona, mozos. Entonces, cuando él vaya al mercado del factor productivo, en este caso, mano de obra, los mozos, este empresario va a tener la posibilidad, por ejemplo, de decirles cuál es el salario que les quiere cobrar, que les quiere pagar. Por ejemplo, decirle cuáles son la cantidad de horas que tienen que trabajar. ¿Sí? Más allá de que exista una ley de trabajo, etc., este único empresario tiene mucho poder para, en la práctica, poner él las reglas de juego. Pero este único restaurante en Villavicencio puede ser, en el mercado del factor productivo mozos, el único que contrata. Pero supongamos que este restaurante también necesita personal de seguridad. Y entonces es probable que no sea el único que contrata personal de seguridad, sino que haya otros servicios, no sé, gente que cuida la reserva, gente que cuida autos, etcétera, etcétera, que también necesite contratar personal de seguridad. Entonces yo puedo ser monopsonista en el mercado del factor productivo mozos, pero no soy monopsonista en los otros mercados. Por ejemplo, en el de relacionado con los personal de seguridad.
Veamos otro, para ver si queda más claro el ejemplo. Supongamos que hay un único hotel en Aconcagua. Ese único hotel en Aconcagua va a ser el único que contrate conserjes. ¿Sí? Si hay personas en la zona que han estudiado y que saben hacer el trabajo de conserjes, el único que los puede llegar a contratar va a ser ese, entre comillas, en nuestro supuesto, único hotel en el Cerro Concagua, en las cercanías del Cerro Concagua. Entonces, los empresarios dueños de este hotel van a tener mucho poder para fijar, por ejemplo, las condiciones laborales de esos conserjes. Pero supongamos que el hotel, aparte de contratar conserjes, va, por ejemplo, comprar panificados, facturas, tortas, lácteos para ofrecer el desayuno. Cuando vaya al mercado, ¿sí? Donde se venden los lácteos, donde se venden los panificados, el hotel va a ser uno de los compradores. Por ejemplo, la gente que trabaja, la gendarmería, las familias que viven en la zona, también van a ser compradores de una panadería, también van a ir a comprar lácteos. Entonces, el hotel no va a ser el único comprador en todos los mercados de los factores, sino que en nuestro ejemplo es solamente monoopcionista en el mercado del factor productivo, mano de obra, conserje, pero en los otros no. Entonces, volviendo un poquito para atrás, ¿qué se tiene que dar para que haya un monopsonio? Que haya un monopolio, único vendedor de un producto o servicio. Para poder producir ese producto o servicio, el monopolio se tiene que dar vuelta y tiene que enfrentarse al mercado de los factores. En el mercado de los factores puede o no ser el único comprador o contratador de un servicio. Si es mozo o conserje, como vimos en estos dos ejemplos, puede ser el único. Si está contratando otro tipo de servicio, por ejemplo, electricidad, gas, agua, o está contratando o está comprando pan, facturas, o está pagando o está contratando servicio de limpieza, pueden haber otras empresas que también solicitan ese servicio. Entonces ya no va a ser el único y no va a tener el poder en todos los mercados de los factores, sino que en algunos o en ninguno. Veamos el otro ejemplo en el cual ahora seguimos pensando en la demanda, hay muchos vendedores de un producto o servicio y hay pocos compradores con la posibilidad de influir en el precio de mercado. Estos pocos compradores también se relacionan con los factores, con los mercados de los factores o los bienes intermedios, y el mercado en el bien final, en este caso, tiene que ser un oligopolio. Hay pocos vendedores de algo que después se convierten en pocos compradores. Y vamos a ver que este es un caso que para nuestro sector, el turismo, juega un rol preponderante. Conocer cómo funciona este mercado y específicamente lo vamos a ver en el caso de los buscadores de alojamiento en Internet y las cabañas. Supongamos que tenemos, como dijimos recién, en el mercado del bien final hay muchos turistas que desean contratar cabañas en Mendoza, en Buenos Aires, en la Patagonia, en Sudamérica, ¿sí? En diferentes partes del mundo. Estos muchos turistas, para poder encontrar la cabaña que desean, lo que van a hacer es se van a meter a grandes buscadores de Internet. Grandes buscadores de Internet que ofrecen el servicio de alojamiento. Entonces, ahí lo que vemos es que muchos turistas, pocos buscadores que ofrecen alojamiento. Por el otro lado, los alojamientos, para poder ofrecer los buscadores, para poder ofrecer ese servicio, lo que hacen es se vinculan con gran cantidad de dueños de cabañas. Estos dueños de cabañas son muchos, ¿sí? Piensen en cuántas cabañas, por ejemplo, hay en San Rafael, cuántas pueden haber en Córdoba, cuántas hay en Potrerillos, cientos. Piensen cuántas pueden haber en toda la Patagonia, en cuántas pueden haber en la Argentina, miles, ¿sí? ¿Cuántas pueden haber en Sudamérica? Decenas de miles. Entonces, estas decenas de miles de cabañas, son muchas,
se van a tener que relacionar con 4, 5, 6 buscadores. Y estos 4, 5, 6 buscadores, que son muy grandes y que tienen peso a nivel mundial, les van a poner las condiciones. Entonces, cuando la cabaña diga, yo quiero ofrecer mi cabaña en Booking, Booking lo que le va a decir es, la comisión es este porcentaje. Si la cabaña dice, no, a mí la verdad que me parece que este porcentaje es muy alto, me voy a buscar, la voy a alquilar por sí mismo, ¿sí? Entonces pensemos una cabaña situada en Potrerillos y pensemos un turista europeo. ¿Cómo hace un turista europeo para encontrar una cabaña en Potrerillos? Cabaña Doña Rosa. ¿Sí? ¿Ustedes creen que el turista que está en Europa conoce la cabaña Doña Rosa? Si no ha venido nunca, si no se la recomendó nadie, no. Lo que va a hacer en el buscador, va a poner en Booking o alguno similar, en Almundo, ¿sí? En Trivago, en alguno de esos, lo que va a poner es cabañas en Argentina, en Mendoza, en montaña, y ahí le van a aparecer. Entonces lo que vemos es que estos buscadores son pocos, entre comillas, son pocos compradores del servicio que ofrecen las cabañas, y esos pocos compradores después son pocos vendedores cuando están en el mercado bien final y se contactan con los turistas. Entonces, en nuestro mercado turístico, tenemos pocos jugadores que tienen muchísimo peso, que son estos grandísimos buscadores de alojamiento o buscadores de vuelos. ¿Sí? Entonces, estos pocos jugadores tienen mucho peso cuando se relacionan con los turistas y también tienen mucho peso cuando se relacionan con los prestadores de servicios turísticos, por ejemplo, los dueños de cabaña. Vamos con otro ejemplo que quizás puede ser más sencillo, que es croupier y casinos. ¿Sí? Supongamos la provincia de Mendoza hay pocos casinos y hay muchos croupiers. Los casinos, como decimos, son pocos, van a ser un mercado oligopólico, pues son pocos, y hay muchos jugadores, muchos turistas que los visitan los casinos. Pero cuando el casino va a contratar croupier, son pocos, estos pocos, y se encuentran con muchas personas que ofrecen ese servicio, que realizan ese trabajo. Entonces, estos pocos casinos le van a poder fijar las condiciones a esos muchos croupiers. Entonces, pocos compradores, pocos contratadores del servicio y muchos vendedores del mismo, los croupiers. Estos mismos casinos, entonces, en el mercado de los croupiers, son un oligopsonio. Pero pensemos que los casinos, cuando contratan electricidad, cuando contratan servicio de limpieza, cuando contratan servicio de mozos, ¿sí? No solamente son ellos los que contratan el servicio de mozos, también hay otros hoteles. No solamente son ellos los que contratan el servicio de limpieza, sino que hay otros hoteles, hay casa de familia, hay restaurante, hay infinidad de otras empresas que también los contratan. Entonces, lo mismo cuando van a comprar insumos para sus bares, insumos para sus restaurantes. Hay muchísimos compradores aparte de los casinos. Entonces, en un montón de mercados, los casinos no son un oligopsonio, pero sí lo son en el de los croupiers. Después de analizar el monopsonio y el oligopsonio, concluimos esta clase vinculada a las diferentes estructuras de mercado. Vimos entonces, aparte del oligopsonio y el monopsonio, la competencia perfecta, la competencia monopolística, el oligopolio y el monopolio. A ustedes les queda por ver la bibliografía y tratar de responder las preguntas que le hemos planteado en el aula virtual. Desde ya muchas gracias y estamos disponibles para las consultas que sean necesarias.